Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento Brigadas de Emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo hoy y contar con su participación. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Bueno, quiero que estemos súper activos hoy. Recuerden que tenemos al final un espacio de preguntas para hacerle a nuestro experto y que ustedes no se vayan de esta sesión con alguna duda, porque aquí recuerden que de pronto la pregunta que yo tengo la puede tener mi compañero o viceversa. Entonces, claro que los queremos estar leyendo aquí en el chat de preguntas. Voy a estar muy atenta a sus inquietudes. También si nos quieren comentar desde qué ciudad de Colombia, desde qué municipio se están conectando o desde qué empresa vienen. Desde qué empresa vienen, los quiero estar leyendo. Bueno, estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Operacionales en el sector Oil and Gas, donde veremos la sesión número 8, Seguridad en el levantamiento mecánico y manual de cargas en operaciones del sector hidrocarburos, empresas de servicios o subcontratistas. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Carlos Abdón Cortés López. Él es médico cirujano y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, con más de 40 años de trayectoria en la industria de hidrocarburos. Es experto en sistemas integrados de gestión, seguridad de procesos y análisis de causa raíz, liderando estrategias de confiabilidad operacional con el fin de lograr actividades libres de incidentes. Doctor Carlos, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos los miembros de la comunidad que se conectan el día de hoy a este importante tema, nuestro número 8, de seguridad en el levantamiento mecánico de cargas en operaciones del sector de hidrocarburos. Con este tema, número 8, cerramos el grueso de todo lo que abarcaría de los temas anteriores, algo muy importante que es el aseguramiento de riesgo, quedándonos, y los invito a participar en dos temas adicionales desde lo ambiental y sistemas integrados de gestión, lo cual les va a permitir a ustedes tener una idea global e integrada de cómo operar a nivel de sus empresas. Para poder mirar cómo estamos para este tema y antes de arrancar, ¿por qué no hacemos una pequeña evaluación, Diana, con relación a ver cómo estamos con relación al levantamiento de cargas? Claro que sí, doctor Carlos. Vamos a iniciar entonces el primer sondeo. Los invitamos a votar en pantalla a las siguientes preguntas. Primer pregunta, antes de iniciar una maniobra de izaje, ¿cuál es la acción más importante? A, encender el equipo y realizar una prueba de movimiento. B, verificar peso de carga, capacidad del equipo y riesgos. C, ubicar la carga lo más rápido posible. D, instalar únicamente las eslijas. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes escojan la respuesta y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron así. Encender el equipo y realizar una prueba de movimiento obtuvo 6%. Verificar el peso de la carga, la capacidad del equipo y los riesgos, 94%. Ubicar la carga lo más rápido posible, 0%. E instalar únicamente las eslijas, obtuvo 0%. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Qué debe incluir el análisis de riesgo antes de ejecutar una maniobra de izaje?
A, las condiciones meteorológicas del día. B, exclusivamente el tipo de grúa a utilizar. C, identificar peligros, controles y rutas de desplazamiento. O D, el nombre del operador y el color de los accesorios. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. A, condiciones meteorológicas del día 0%, B, exclusivamente el tipo de grúa a utilizar 3%, C, identificar peligros, controles y rutas de desplazamiento 97% y D, el nombre del operador y el color de los accesorios 0%. Vamos entonces con la última pregunta. ¿Qué condición convierte una maniobra en un izaje crítico? A, levantar cualquier carga superior a 500 kilos. B, utilizar únicamente una grúa telescópica. C, superar la capacidad, entorno o la complejidad de la maniobra. O D, trabajar únicamente durante la noche. Vamos a esperar de nuevo unos segundos y retomamos con los resultados. A, levantar cualquier carga superior a 500 kilos, 7%. B, utilizar únicamente una grúa telescópica, 0%. C, superar capacidad, entorno o la complejidad de la maniobra, 90%. Y D, trabajar únicamente durante la noche, obtuvo 2%. Gracias por participar de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciamos esta sesión. Doctor Carlos, este espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Este tema es bastante extenso y vamos a enfocarlo fundamentalmente en la parte de seguridad, aspectos relevantes que ustedes deben tener en cuenta para la seguridad. Acuérdense de esto, la diferencia entre un ensayo exitoso y un accidente grave rara vez radica en la fuerza del equipo, casi siempre en la calidad de la planeación. Nosotros, los invito a que ustedes, para profundizar mucho más en el tema, por ya que aquí vamos a enfocarlo desde el punto de vista de seguridad solamente, a que ustedes busquen un curso que Positiva tiene, bastante profundo, bastante extenso, bastante completo, con relación al levantamiento mecánico de cargas, se llama así, y que se complementa adicionalmente con la inspección de cables, eslingas y aparejos para que ustedes realmente puedan complementar y aumentar y profundizar sus competencias y conocimientos en lo que ustedes, para la labor que van a desarrollar. Esto es bastante importante, por lo cual nosotros aquí en este temario vamos a promover básicamente que ustedes, con tal de que a mí me copien lo que deben tener en cuenta para un izaje adecuado, lo que deben tener en cuenta en cuanto a personas, para control, para aseguramiento y demás, en todo sentido de la palabra, para un izaje adecuado y para el levantamiento de cargas libre de cualquier tipo de incidente. Yo creo que cumplimos con el objetivo de los mismos, además de desarrollar los conocimientos sobre los principios de izaje, que ustedes puedan determinar que es un izaje crítico, no crítico, múltiple, fortalecer la capacidad de identificar los peligros y evaluar los riesgos, implementar controles, etcétera, que protejan a las personas, a los equipos y al entorno. Esta levantamiento mecánica de cargas es una labor de todos los días, en todo momento, en todo lugar, en las diferentes operaciones que nosotros desarrollamos. Si es en un taladro, desde el levantamiento de la tubería del catwalk o de la planchada a la mesa, durante una movilización, el levantamiento de los equipos, de las casetas, de todo tipo de cargas que ustedes pueden tener, es bien crítico en todo sentido de la palabra. No hay que escatimar una sola medida de seguridad que ustedes deban implementar, de ahí la importancia de la adecuada planeación y lo demás. ¿Por qué? Porque en las movilizaciones se pueden presentar hasta un 17% de los problemas de accidentes o incidentes graves, incluso fatales, que se pueden tener. Y en los levantamientos mecánicos de cargas en diferentes fases de la misma, también tenemos un historial grande de accidentes graves y fatales en esta industria, por lo cual nosotros tenemos que insistir en la capacitación del personal, en el correcto entendimiento de lo que se les ha dado
a a ese personal que ha sido capacitado para que con base en él podamos nosotros hacer el aseguramiento correcto de las operaciones que vamos a desarrollar. Este tema se reglamenta el levantamiento de cargas básicamente en normas ASME, ISO y OSHA, para que ustedes lo tengan presente. La normativa colombiana parte desde la resolución 2400 del 79, la 2413 del 79, donde prácticamente desde esa época están estableciendo cuáles son los tipos de transporte que hay que usar, los tipos de equipo que hay que usar, todo tipo de maniobras, tanto para manejo y transporte y levantamiento de cargas, como para el almacenamiento de las mismas, en los diferentes artículos que detallo ahí. Todo el aseguramiento y la guía de identificación de peligros y valoración de riesgos, acuérdense ustedes que se deben basar y fundamentar en sus matrices de riesgos aportados en la GTC 45. La parte de las inspecciones y certificaciones, tanto de las grúas como de los equipos de izaje, los aparejos, los cargadores y demás, se fundamentan básicamente en las normas ASME B30 desde la B32 hasta la 26. Y también están las normas OSHA, también para las grúas, para los derricks, es decir, para las plataformas, llamémosla de esa forma, y basados obviamente y fundamentados en el decreto 1072 y 312. El levantamiento de cargas no es nada más que el movimiento de una carga desde un punto A a un punto B a través del uso de equipos o maquinaria que todos conocemos en diferentes aspectos o con diferentes nombres, pero que básicamente son grúas, camiones grúas o cargadores o para el levantamiento de algunas cargas, no para el izaje, cargadores solamente para el levantamiento y movilización de los mismos, que utilizan palancas, otras utilizan poleas, otros utilizan polipastos, tornos y demás. Cada vez que nosotros vayamos a elevar una carga, es muy importante que ustedes se hagan las siguientes 5 preguntas como mínimo. ¿Qué peligros puede generar el movimiento de la carga? ¿Qué equipos se requieren para mover la masa de esa carga? ¿El movimiento de la carga será una actividad única o múltiple? ¿El movimiento de la carga se realiza de manera habitual o esporádica en la compañía? Esto marca la diferencia. Si es única, si es múltiple, si es habitual o es esporádico, que aquí el aseguramiento cambia y las medidas de control también se fortalecen y clasifica de paso el tipo de izaje que ustedes van a hacer. Y por último, ¿qué recursos se pueden invertir en el movimiento de la carga? Acuérdense ustedes de algo muy importante. La respuesta a estas preguntas, como mínimo a estas preguntas, define el equipo que se puede utilizar o que ustedes deben emplear para el desarrollo del movimiento de la carga que van a mover. Los equipos de levante son muy simples. Es grúas con accesorios de izaje y aparejamiento de cargas, camiones grúas de brazo articulado, también con sus accesorios aparejamiento de cargas, winches, ya sea para levantamiento de tuberías o hay winches específicamente dedicados para levantamiento de personal, cargadores, montacargas. Para cargadores es uno como los que tienen ustedes en la foto, en la imagen a su derecha. El montacargas es mucho más pequeño, como los que utilizan en las bodegas o en los almacenes. Puentes grúa y diferenciales, que ya los miraremos un poquito más en detalle. Esta es la imagen para que ustedes tengan, y los que no están familiarizados con este tipo de equipos, lo que vendría siendo un camión grúa, ¿de acuerdo? O una grúa sobre camión. El cargador frontal con horquillas, ahí lo tienen. Pero aquí hay 2 cosas que yo desde el punto de vista gerencial quiero recalcar que no se aceptan para este tipo de equipos. 1, no se acepta como plataformas de izaje y levantamiento de personal, canastas que se enganchen o se conecten al gancho de grúas telescópicas o de boom articulado.
Se los digo porque a veces les parece muy fácil en el gancho de la grúa coger y empalmar una eslinga amarrada a una canasta y los levantan sin ningún problema si lo ponen donde quieran. O ponen una canasta encima del cargador, la trinchan por debajo y levantan la gente en el mismo, y eso no puede pasar. Y no se acepta, por lo menos en los estándares de las empresas con las cuales yo he trabajado a nivel internacional y nacional, que el carro macho se emplee como un equipo de levantamiento mecánico de cargas. Algunos pueden decir, hombre, pero ¿qué hacemos? Nosotros sí usamos carro macho. Es posible que sí. Y es posible que ustedes lo tengan que usar porque obliga con la operación. Es posible que lo hagan en operaciones de workover o en operaciones de completamiento. Pero son carros que por lo general tienen más de 30 años, que son muy antiguos, que no se tienen poco mantenimiento, que no se les puede realmente tener una garantía con el sistema de izaje que se puede tener. Muchos usan cadenas, lo cual está proscrito y demás. Así que yo sé que sale mucho más costoso la utilización de grúas o camiones grúas de este orden, pero en lo posible, y para evitar los accidentes que hemos tenido en el pasado, no la utilización de carromachos. Aquí tienen ustedes la imagen de diferenciales o polipastos. Estos también los utilizan ustedes, por ejemplo, en el área de los tanques de lodo en un taladro, en el área de la química, para que los empleados, los trabajadores o los obreros cojan las tolvas de química, las suban o muevan determinados equipos que no pasen de 12 a 25 kilogramos y de apoyo manual para que les quede más fácil, pero estas diferenciales deben estar siempre inspeccionadas y verificadas. Adicionalmente tenemos los winches que se utilizan de 5.000 y 10.000 toneladas, de 5.000 hasta 10.000 toneladas para levantar tubería, para levantar diferentes tipos de equipos que se tengan que trabajar, pero adicionalmente hay algunos que se utilizan, que se llaman man riders, que se utilizan única y exclusivamente para el levantamiento de personal, los cuales deben subir acompañados de un arnés de silla. Aquí tienen el BOP hoist o puentes grúas para que los conozcan, en algunos de ustedes que no sepan, estos normalmente en los taladros grandes de perforación, 1500, 2000, 2500, van en la parte de abajo de la mesa de perforación, es decir, en la parte superior de la subestructura, y con ellos se enganchan las preventoras, que normalmente son preventoras bastante grandes, y con eso se trasladan hacia adelante, hacia atrás y se posicionan. Y por último, el Lift Master Boom, que esta es una extensión certificada OSHAS, que es la única extensión válida, certificable, que se debe utilizar en un cargador. Ninguna otra que si no cumple el requisito OSHA como esto, que tiene un boom, que tiene una cadena, que tiene para poder enganchar el equipo, lo que ustedes vayan a levantar, que tiene la parte de introductoria de las uñas y demás, cualquier otra es hechiza y debe no ser utilizada por el riesgo que representa. Sobre este Lift Master Boom iremos un poco más adelante en profundidad. Además de los equipos de izaje que les acabo de presentar, los elementos y accesorios para el levantamiento de cargas, acordémonos de ellos, que son los que aseguran, equilibran y permiten la conexión entre el equipo y la carga, se clasificarían en 3 grupos. O sea, los resumí en 3 grupos para hacerles más fácil el entendimiento. 1, aparejos con accesorios de izaje. Aquí tenemos arcelingas, que pueden ser de cable o pueden ser de sintéticas, los grilletes, que son estos que ustedes tienen en la primera fila en su pantalla a la derecha, que tienen de 2 cuerpos como el de abajo y de 4 cuerpos que tienen el grillete, el tornillo, la tuerca y el pasador, que son los que se utilizan en cualquier área sobre líneas de presión o en cualquier sitio de la mesa de perforación hacia arriba, hablando de taladros específicamente. Estos de 2 cuerpos los utilizan mucho como apoyo para levantamiento de carga, sobre todo en movilizaciones, los de transportes. Ganchos como estos que están en el centro de su imagen, pastecas o poleas, que son los que se utilizan en diferentes partes de la estructura o de la torre, o en fin, para efecto del manejo
del sostenimiento y de paso de cables para izaje y para movilización. Segundo, elementos estructurales auxiliares como las barras espaciadores, tipo tensores de este tipo, o balancines o travesaños de izaje, que son los que ustedes utilizan a veces utilizamos en las movilizaciones. Recuerden los que lo han visto, un tubo largo, que va de lado a lado de un contenedor en el cual la grúa se engancha ahí en la parte de los cables de la grúa y al mismo tiempo eso va en los ojos en los ojos o los padais del contenedor para que los levanten, los icen y los movilicen, que es lo que llaman en términos mucho más castizo y mucho más popular, el palomier, para que ustedes tengan una idea clara de eso. Elementos de control y seguridad encuentran muchos, están en las líneas guía. Siempre que haya una carga suspendida, por favor, siempre controlar el balanceo de la carga y el direccionamiento de la misma con una manila o línea guía, no con la mano, no quién sabe cómo, sino con línea guía y que lo suficientemente larga para que la persona esté exenta de estar cerca a la carga suspendida. Dispositivos electrónicos, encuentran ustedes el LMI, que es el Load Movement Indicator. Ese LMI debe ser verificado, debe ser siempre certificado, ya lo veremos más adelante, y es un elemento fundamental para saber el peso exacto de la carga que se va a levantar y poder tener un mayor control sobre lo mismo. Hay otros que son alarmas y sistemas de limitación de carga, y también entrarían dentro de estos elementos de control o de seguridad las señales manuales que nosotros utilizamos, que son estandarizadas, o los radios de comunicación. En la parte de izaje y levantamiento de cargas hay que tener roles y responsabilidades. Aquí quiero simplemente que ustedes guarden ciertos tips con relación a esto. El personal debe ser competente, capacitado y certificado. Se los resalto en la diapositiva. Todos ellos, operadores, riggers, aparejadores, señaleros, como ustedes quieran, depende de la posición y como los llamen, deben estar certificados. Acuérdense de eso. Sus competencias bajo los estándares ASME B35, B3022. La certificación y evaluación de los aparejaderos y de señaleros también, y señaleros de equipos de levantamiento mecánico de cargas, también debe basarse en el ASME B35 y B3022. Todos ellos deben cumplir con curso de trabajo en alturas. Al mismo tiempo, deben tener sus EPPs o elementos de protección personal acordes para la labor. Súmenle a eso la certificación del operador de acuerdo al tipo y capacidad del equipo que va a manejar. No es lo mismo que diga yo estoy certificado para operar cargadores de 8 toneladas y resulta que va a coger uno de 12. No, tiene que estar certificado para el tipo de grúa, para el de 70, para la de 100, para el cargador de 8, para el cargador de 12, de 12.000 toneladas, ¿de acuerdo? 12 toneladas. El tiempo de experiencia fundamental, cada empresa le pone el límite que quiere, experiencia mayor de 2 años, de 5 años, 2 años, lo que ellos quieran poner. Aptitud médica, siempre el examen ocupacional para el cargo, que tenga entrenamiento y formación en análisis de riesgos, permisos de trabajo, manejo operacional, mecánico de cargas, todo lo que ya hemos visto de aquí para atrás, y la práctica, prueba práctica opcional, le pongo acá. Sin embargo, yo sí soy partidario que para los que van a manejar grúa, por los que van a manejar cargador, deben tener una prueba práctica para que ustedes estén seguros que domina el tipo de dominio del trabajador en este tipo de aspectos. Los roles y responsabilidades hay que definirlos. El operador se encarga siempre de manejar el equipo, el rigger de aparejar la carga, el señalero de coordinar la comunicación visual y radial, y el supervisor siempre valida el plan de izaje y autoriza su ejecución.
pero al mismo tiempo debe ser la persona que verifica la certificación vigente de los equipos y de los equipos y los elementos de izaje y de los aparejos. Debe verificar que se cumplan el personal con las competencias requeridas, debe garantizar que se hayan hecho las inspecciones o se cumpla con el diligenciamiento de las listas de chequeos correspondientes, debe ayudar y verificar que si está correcto el que se haya identificado si la maniobra que se va a realizar es un izaje crítico o no crítico. Por lo tanto, debe verificar, hacerle una doble verificación al plan de izaje. Normalmente el gruero o la persona que va a hacer el levantamiento mecánico de cargas hace el plan de izaje, el supervisor de transporte le verifica, pero nuestros supervisores de empresa no, deben verificarlo, es un buen ejercicio y es una muy buena conducta a implementar y lección emprendida a implementar basado en todas las experiencias que tenemos. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, pues verifica que se ha cumplido con el aseguramiento de la tarea, con los permisos de trabajo, con los análisis de riesgos, los certificados de apoyo, las lecciones aprendidas, etcétera, las alertas de seguridad y lo que ustedes tengan establecido como parámetro de acompañamiento a un permiso de trabajo. Ahora sí entremos a la parte de maniobras de levantamiento mecánico de carga, su seguridad. Uno, tenemos siempre que verificar requisitos y control del riesgo. Acuérdense de eso. Aquí entra a jugar todo lo que ya conocemos. Entonces, identificar los peligros asociados al izaje, evaluar su impacto y establecer las medidas preventivas. ¿Cómo se hace eso? En el análisis de riesgo o ATS o el JSA, que es el que nos permite hacer este tipo de evaluación. En segundo lugar, tienen que hacerse la verificación de los equipos y elementos y eso lo hacen a través de los checklists que ustedes manejen. Deben estar encima de esos checklists que se hayan hecho y diligenciado correctamente. Nosotros, como responsables de la parte de seguridad en HSE, debemos estar atentos a que se haya verificado y no nos sobra hacer una segunda revisión. Debemos verificar que las zonas estén delimitadas y que los equipos de protección personal estén acordes con la tarea. Esto lo vamos a repetir varias veces hasta que quede totalmente interiorizado durante esta presentación. Por lo tanto, importante que se cumpla con el programa de mantenimiento e inspección y por lo tanto, en cuanto a equipos, grúa o cargadores, lo que nos permite conocer sus límites, sus dispositivos de seguridad, modelo, año, por dar un ejemplo, cargas, por mencionar algunos, la forma, el peso, el centro de gravedad, sus aparejos, que para saber qué es lo que se va a usar y tener en cuenta siempre en esos análisis de riesgos o control de riesgo factores externos como el ambiente, terreno, temperatura, etcétera, personal, la pericia, la certificación y tipos de izajes o izamientos si son normales, críticos y demás. Un control de riesgo, que es con lo cual cierro esta diapositiva, efectivo, garantiza que las maniobras se realicen en condiciones seguras, reduciendo la posibilidad de eventos no deseados que pueden traducirse en lesiones o afectaciones al entorno o a los equipos. Algunos de los peligros asociados a este levantamiento de cargas son caídas del personal al mismo nivel, caídas de diferente nivel, caída de materiales diversos, que se vengan cargas encima, pisadas sobre objetos punzantes porque hay mucho desorden en las áreas donde uno trabaja, el orden y limpieza en eso es fundamental, que se tenga y hay que tener cuidado con líneas energizadas, en lo cual puede también tener ser parte de la afectación de los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar, que se puedan presentar gracias a eso incendios o explosiones, riesgos diversos, que pueden ir desde el uso de riesgos por parte de afectación del personal hasta por manejo de equipos por personal no autorizado o hasta actos de vandalismo a que se puedan llegar a presentar.
Hay que tener en cuenta también las condiciones de salud de los trabajadores, porque para poder evitar enfermedades de tipo laboral por las vibraciones en puestos, sobre todo en operadores de cargador, donde tienen que transitar por terrenos bastante irregulares o que se presenten enfermedades laborales por ambientes ruidosos. Todos estos tipos de peligros hay que tenerlos en cuenta, hay que ubicarlos, hay que hacer el análisis correspondiente para poder poner los controles y mitigación, como ya lo aprendimos cuando tratamos el tema de análisis de riesgo. Y acuérdense siempre, no estar en la línea de fuego, es decir, nunca ubicarse debajo de una carga suspendida entre la carga y una estructura fija, dentro del radio de giro del equipo o entre la carga y el equipo de izaje. Aquí abro unas comillas. Uno de los muertos que tuvimos hace accidentes mortales no menos de 2 años fue por un trabajador nuevo que en una plena movilización se ubicó entre la carga y el equipo de izaje, y al moverse el tractocamión para mover la carga, al echar reversa para enganchar la misma, terminó con un atrapamiento que terminó, perdóneme la redundancia, en la fatalidad de nuestro trabajador. Problemas de caídas a diferentes niveles, mire, eso es de todos los días, se suben en las planchadas, se suben encima de las tractomulas, no se dan cuenta, pierden el equilibrio, dan el paso hacia atrás y terminan caídos, y por eso tuvimos varias fracturas ya en haber, que fueron accidentes incapacitantes, que podían haber sido perfectamente evitados si se hubiera hecho el aseguramiento concebido. Entonces, esto no es a tomarlo a la ligera. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está, con lo que se hace dentro de este tipo de actividad, de tareas o actividades. En segundo lugar, miren las medidas de prevención previas al levantamiento de cargas, que es lo que buscan eliminar o mitigar los riesgos antes de la maniobra. Algunas de ellas son: hay que evaluar las áreas seguras para almacenamiento de maniobras de izaje. Otra, verificar que no hayan restricciones operativas, redes eléctricas, hidráulicas, etcétera, que puedan en un momento determinado terminar dañadas o energizados o electrocutados, o con inundaciones o con daños a la propiedad o a los activos. Determinar si se requiere preparación del área para estabilización de la grúa. Esto sí que es importante, sobre todo cuando tenemos que hacer el trabajo en terrenos blandos o en terrenos en condiciones de invierno. Una mala estabilización de la grúa implica el hundimiento de estos, de la grúa, el hundimiento de los mismos, y con el volcamiento y pues afectación del trabajo que se tiene. Siempre volvemos a insistir, la confirmación de que se cumplan con todos los requisitos de permisos de trabajo, aseguramiento del riesgo, adoptar medidas de seguridad si están las líneas energizadas, que ya lo dijimos, siempre inspeccionar los equipos, los aparejos, los elementos de izaje o aparejos, determinar los puntos de sujeción según la resistencia y forma de la estructura, calcular el centro de gravedad de la carga y definir la cantidad de personal para el procedimiento, entre otras. En tercer lugar, controles y normas de seguridad para el personal y equipos. ¿Esto qué comprende? El uso de equipos de protección personal, ya lo mencionamos antes, la supervisión en sitio, el cumplimiento del plan de izaje, la aplicación otra vez, de permisos de trabajo y análisis de riesgos, las listas de verificación y demás. Pero haciendo énfasis en que siempre inspeccionen el terreno. Segundo, hagan la reunión preoperacional antes de realizar un izaje, para que todo el mundo esté alineado con lo que se va a hacer y se analicen los riesgos de la tarea que se va a efectuar, no la escatimen. La visibilidad, tanto de los vidrios, los espejos de la grúa, la delimitación de las áreas para evitar cualquier tipo de aspecto. No se permite la polarización de vidrios, por favor. Las certificaciones, que todas estén vigentes, ahorita las miramos. Prohibiciones: no uso de teléfonos celulares, no consumir bebidas o alimentos en cabina del operador, no tener encendida la radio AM, FM y evitar distracciones. Y obviamente las condiciones climáticas, no es lo mismo trabajar a plena luz y sol que trabajar con neblina o trabajar con lluvia o trabajar con quién sabe otras qué consideraciones ambientales que se puedan presentar.
Por lo tanto, ya al revisar qué les serían los aspectos a tener en cuenta en los equipos que hay que usar de izaje, en grúa o camión grúa, que sean grúas móviles que estén certificadas por ASME B35, camiones grúas por ASME B3022, grábense eso para que ustedes sepan qué tipo de certificación es la que le deben presentar. Y básicamente se requiere que la certificación de inspección de esa grúa del equipo de operatividad del equipo de izaje esté vigente por un año. Ojo, que esté dentro del año de la inspección que de la fecha que se hizo. Los certificados de prueba de carga vigente por un año. El certificado LMI y equipo de izaje tenga una vigencia de 6 meses, esté dentro de esos 6 meses. Y por favor, siempre consigan una carga testigo para que con la grúa levanten la carga testigo e independiente que esté certificado, ustedes verifiquen que esa grúa sí efectivamente es LMI, sí funciona, porque si tienen una carga testigo de 10 toneladas y levantan esa carga con la LMI, debe marcarle el peso de la carga testigo y ustedes hacen un doble aseguramiento que nos evitan muchos problemas como el que tuvimos alguna vez en uno de los taladros de una de las empresas que tuve, que el LMI tenía la certificación en orden, el LMI no estaba funcionando y tuvimos la fractura de un boom con la caída de la torre y el taladro fuera de servicio por más de 6 meses mientras arreglaron y recertificaron la torre. Inspecciones no destructivas del gancho de levante y de los platos estabilizadores. Esta debe hacerse cada 6 meses. Y obligatorio contar con tabla de cargas y diagrama de capacidades y manual de operación en lengua nativa. ¿De acuerdo? Y un último requisito grande. Todas las inspecciones y certificaciones en Colombia deben ser realizadas por entidades acreditadas ONAC. ONAC. Así la operadora no lo exija, por favor, que estén acreditados ONAC. Operaciones en el levantamiento del cargador. De una vez pongo la imagen con un LiftMaster Boom encima. El cargador o montacargas debe cumplir con los siguientes requisitos. Inspección estructural y de prueba de estabilidad de carga vigente un año. Inspección operativa. Que tenga ensayos no destructivos de las horquillas o de las uñas. Manual de operación en idioma nativo. Gráfico del alcance y capacidades en idioma del país en operación aplica solo para montacargas y que la inspección del LiftMaster Boom o chip telescópico tenga certificación OSHA. Acuérdense que ya les dije, esta es la única extensión aprobada y acreditada que se puede usar en un cargador. Las demás son hechizas. ¿De acuerdo? Y siempre cumplir con la inspección operacional o preoperacional del equipo. Los cargadores deben tener la inspección diaria del equipo y deben tener una inspección semanal que la hace el operador junto con el mecánico y el HC en términos generales. Cargador, acuérdense siempre del triángulo de estabilidad y el centro de gravedad del cargador, que lo establece el triángulo que ven ustedes en la imagen, lo cual nos va a permitir mirar cuándo es correcto o qué es correcto o incorrecto en la forma como ustedes verifican que el individuo está transportando la carga, que esa carga se mantenga dentro del centro de gravedad del equipo. Por lo tanto, ese equipo siempre debe tener el peso o el Safety Work Limit inscrito o dibujado, si es de 8, si es de 12 toneladas, si es de 10, en alguna de las partes del equipo para que lo vean. Yo a veces prefiero también que se notifique o se ponga hasta el peso de la capacidad de las uñas para evitar un problema y para saber y tener mayor seguridad. Y acuérdense siempre de que se parquee el equipo apagado, bien asegurado, en un lugar seguro y dejarlo señalizado. Nunca poner personal en las uñas del cargador, miren esto, en la grúa. Nunca paren las horquillas, eso es un riesgo fuera de orden que no lo amerita. No ubique el personal ni por debajo ni por encima de las horquillas. Muchas veces uno los ve que dice, venga, yo me paro acá, lléveme hasta allá adelante, hágame el favor y écheme la palomita. Eso no se puede permitir. No utilice cadenas para tirar o jalar cargas. Mire, el uso de cadenas, traten de que sean proscritas, solamente las utilizan los camiones en las grúas y los camiones para las movilizaciones y que las tienen con sus raches.
porque esto es muy difícil de inspeccionar. Para poder tener una cadena certificada, tendrían que certificarla eslabón por el riesgo de ruptura de cualquiera de ellos. Pero en términos generales, una norma en hidrocarburos es el no uso de cadenas. Y por último, conduzca con precaución al hacer un giro, reducir la velocidad o al pasar desniveles por el riesgo de volcamiento. Esos son tips solamente de seguridad para transportar cargas con cargador o montacargas. El LeadMaster Boom que dijimos que lo íbamos a mirar más a profundidad, aquí lo miran. Es un accesorio para extender el alcance del cargador frontal. Es importante que aquí esté señalizado cuál es la capacidad de peso que puede levantar este LeadMaster Boom y cuánto pesa este LeadMaster Boom. En total, cuál es la capacidad máxima que se lleva aquí para que y llevarlo aquí en la parte de encima para que el operador de cargador sepa si su cargador es de 8 toneladas, que lleva de carga encima junto con el LeadMaster Boom, a cuánto realmente se disminuye su capacidad y no vaya a tener ningún tipo de problemática en lo mismo. Esto, como les dije, debe estar certificado OSHA y no hay que usarlo si la sección del boom telescópico o la parte que presenta mal funcionamiento o daño estructural, o si en su pluma la cadena de seguridad o la correa están dañadas. No levantar el brazo telescópico hasta que esté bien conectado en las horquillas y no intente levantar una carga que pese más que la carga nominal máxima del brazo de la misma, por favor. Cargue de acuerdo a las instrucciones que figuran en la tabla que deben tener de capacidades del equipo. En los winches deben estar certificados, deben estar manejados y con su capacidad, si son para 5,000 o para 5 o para 10 toneladas, 5,000 o 10,000 kilos. Así es, como es en este caso, un man-rider de uso exclusivo solamente para la utilización, para izar personas. El operador siempre debe estar en buenas condiciones físicas, debe estar capacitado en el uso, hay que capacitarlos en el uso del winche. Hay que informar de inmediato cualquier problema de funcionamiento, mal funcionamiento del equipo. La visibilidad y la coordinación son muy importantes. Normalmente los winches que están en el lado contrario al perforador, driller side, en la mesa de perforación, cuando suben toda la tubería, 5,000, 10,000 pies de tubería en el pierden la visibilidad y es importante que cuente con la ayuda de un señalero para evitar cualquier tipo de accidentes. Ya tenemos lecciones aprendidas con fatalidades por la falta de visibilidad en el uso de un winche en un momento determinado. Acuérdense que los winches deben estar certificados ASME B37 con vigencia de 1 año. Hacerles prueba de carga al 80% de su capacidad. Eso es lo fundamental y deben ser inspeccionados diarios y ojalá se entreguen eso con cada cambio de turno. Levantamiento de diferenciales. Los polipastos y diferenciales, como les dijimos, son dispositivos para elevar o descender cualquier tipo de aspecto que se tiene. Dentro de estos podemos incluir los BOP hoist, que ya vimos, para poder saber que ahí está el BOP hoist en la imagen con los ganchos levantando la preventora, pero debe tener esto inspección, deben estar certificados, debe tener placas de identificación, etcétera. Esos equipos deben ser inspeccionados en cada turno de trabajo, perdóneme, deben contar con un sistema de freno que garantice que la carga se mantenga colgada cuando el operador por alguna razón falle. Eso es un mecanismo de seguridad fundamental. El gancho de los equipos, asegúrense de que tenga un pestillo o una pestaña de seguridad eficaz. Y lo más importante de este tipo de polipastos, como el que les hablé de los tanques de lodo para levantarlos, para que utilizan los obreros o los mecánicos en los talleres, etcétera, que utilizan izajes manuales, la fuerza máxima que el trabajador puede ejercer no debe superar los 25 kilos. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos la señalización y comunicación que debe siempre el operador, cuando no tenga buena visibilidad, cuando el equipo
pierde la visibilidad de la carga, el operador del equipo, perdón, pierde la visibilidad de la carga, o cuando existan algunas otras afectaciones o preocupaciones de seguridad en sitios específicos, siempre deben llamar a un señalero, el cual con base en señales internacionales que ya todo el mundo debe conocer y debe estar familiarizado, en la forma en que le ayuda al operador a poder desarrollar su tarea. El operador del equipo de levante solo debe recibir indicaciones de su señalero, pero ojo, cualquier persona puede hacer una parada de emergencia si ve que hay alguna situación crítica al respecto. ¿De acuerdo? Requerimientos para un levantamiento de carga seguro. Pregúntense lo siguiente cuando vayan a hacer su plan de izaje. ¿Qué se va a levantar? ¿Es crítico lo que se va a levantar? ¿Cómo o con qué se va a levantar? ¿Qué lugar se va a levantar? ¿En qué lugar hay que ubicar la carga, distancia, radio y demás? Ubicar las personas que intervienen en la maniobra. Aquí es importante, volvemos a repetir, la estabilidad del terreno, la nivelación del mismo, las condiciones del espacio de la maniobra. Acuérdense que en nivelación no debe existir un desnivel en ese suelo superior a 1 grado para evitar cualquier tipo de confrontación o conflagración con el uso de la grúa o del equipo de izaje que vayamos a emplear. En su plan de izaje es importante adicionalmente tener en cuenta el rayo de la carga, la estática y la dinámica, es decir, debe evitarse la oscilación, de ahí la manila guía, considerar la parte del viento, considerar las condiciones climáticas, etcétera, y el equipo de usaje que se va a usar y asegurarse de que el equipo que se emplee, el tipo y la capacidad del equipo de izaje corresponde al peso y radio de la carga que se va a utilizar. ¿De acuerdo? Y además la capacidad del gancho y la capacidad del cable. Ojo, la capacidad de estos nunca puede estar por debajo del peso de la carga y ahorita les voy a demostrar por qué. Segundo tipo de levantamiento, hay que mirar si es un izaje crítico o no crítico. Izaje crítico cuando la capacidad del equipo del izaje es mayor o igual al 80% de su capacidad nominal. La carga bruta mayor de 40 toneladas o que el valor de la carga sea superior a $150,000. Estoy usando un estándar de una de las compañías americanas para la cual yo trabajé. Puede la compañía que ustedes estén tener otros criterios o parámetros, pero lo importante es el mensaje de cómo considerar un izaje crítico. Pero hay más. Se puede considerar un izaje crítico cuando hay cerca otros equipos en operación o hay líneas eléctricas. Cuando hay 2 o más grúas se requieren para levantar una carga, se volvió un izaje crítico, y cuando hay que usar un equipo especial de izamiento. Izaje no crítico, cargas que estén por debajo del 80% de la capacidad neta de levante. O izajes múltiples cuando nuevamente se utilizan 2 o más grúas para levantar la carga que se requiere. Sus equipos de izaje, ya las vimos, son eslingas de fibra sintética, eslingas de cable con alma de fibra, alma de acero, grilletes que se certifican por ASME B3026, vuelvo a repetirlo, barras separadoras, palomiers, spread bars, sensores, ganchos, los ganchos de polea o pastecas, sistemas de pluma, en fin, todos ellos que ustedes los pueden ver aquí con imágenes para que se familiaricen con ellos, pero todos sujetos de inspección y verificación de certificación. En el curso que les digo, no duden en buscarlo, inspeccionar criterios de inspección y de rechazo por ruptura de alambres, por ruptura de torones, las condiciones inadecuadas de una eslinga, de una eslinga sintética, y aquí es donde les quiero demostrar lo que les acabo de decir. A ver 3 casos y con esto cerramos el curso. 1. Falla de la eslinga sintética durante izaje. Lo que les muestro son incidentes reales que tuvimos que vivir. Una eslinga sintética se rompe al contacto con los bordes de una superficie metálica, uña de cargador, mientras se retiraba un motor de una bomba de lodos. La carga se desprende, cae golpeando contra un skid de la bomba, causando afectación a una persona. Esta fue por uso inadecuado del cargador. Levantaron una
bomba que la ven ustedes ahí en pantalla de 3.5 toneladas con la uña del cargador amarrada con una eslinga. Entonces, en la medida que levantaban la uña y la levantaban más para poder trasladarla, sacar la bomba de donde estaba hasta el sitio donde lo querían poner, pues la eslinga se iba corriendo y con la uña del borde de la uña del cargador se cortó, con la desgracia de que la eslinga era una eslinga de capacidad de 3 toneladas y con una carga que superaba en 500, en media tonelada la capacidad de la eslinga. Entonces, uno, corte abrasivo de la eslinga; dos, capacidad y uso inadecuado de la eslinga para la tarea; y como causas básicas podemos decir que hubo una deficiencia en la inspección y en la capacidad de la misma con un procedimiento incorrecto por el uso seguro del cargador. El cargador no es una herramienta de izaje, es un equipo de izaje, perdón, es un equipo para movilización de cargas, no más. Caso número 2, ruptura de un cable de acero durante el izaje. Ahí tienen cómo quedó. Es una maniobra de izaje en refinería. Un cable de acero de 19 torones falló súbitamente al levantar una carga de 10 toneladas. Se encontraron hilos rotos, corrosión interna. Ahí es donde falla el mantenimiento de los cables, falla la inspección de los equipos y no hacer una verificación visual eficiente y eficaz de los equipos y de los aparejos que vamos a utilizar. La inspección debe ser profunda, documentada, y los cables deben realmente basarse como deben ser. Y por último, falla en la comunicación entre operador y señalero. Esto fue durante el levantamiento de una válvula de gran tamaño, en el cual el operador del cargador interpretó erróneamente la señal del señalero, lo que provoca un movimiento brusco. Ahí está la estabilidad de la misma, y se estabiliza la carga y obligó a suspender la operación. La causa básica, la falta de estandarización en señales y la ausencia de entrenamiento conjunto entre el operador. Traigo estos, acuérdense que debe ser ese operador, ese señalero, o deben ser certificados por la ANSI B30 o ASME B35. Son 3 ejemplos claros de 3 eventos no deseados con base en todo lo que nosotros hicimos. Mi invitación, reitero, a profundizar en este tema a los que les interesa y gozan de querer aprender más de izaje con los cursos que Positiva les da de levantamiento de cargas, inspección manual, inspección de cables, eslingas y aparejos. Y por último, las 10 reglas de oro de levantamiento de cargas. No se olviden, y aquí resumo: nunca se ubique ni ubique cargas suspendidas. 2, nunca exceda la capacidad nominal. 3, siempre conozca el centro de gravedad. 4, verifique certificaciones e inspecciones. 5, delimite área. 6, mantenga comunicación permanente. 7, respete el plan de izaje. 8, suspenda las maniobras ante condiciones inseguras, y si tiene dudas, siempre detenga el trabajo. Planifique con precisión, comuníquese con claridad, ejecute con disciplina y nunca permita que la confianza pese más que la carga. Señores, gracias por su atención. Vamos a hacer una pequeña evaluación y los dejo con Diana nuevamente. Doctor Carlos, muchísimas gracias por toda la información que acabas de compartir con nosotros, todo muy claro. Vamos entonces con nuestra primera pregunta, este segundo sondeo. Antes de iniciar una maniobra de izaje, ¿cuál es la acción más importante? A, encender el equipo y realizar una prueba de movimiento. B, verificar paso de la carga, capacidad del equipo y riesgos. C, ubicar la carga lo más rápido posible. O D, instalar únicamente las eslingas. Vamos a esperar unos segundos a que nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Quedaron así: encender el equipo y realizar una prueba de movimiento obtuvo 1%, verificar el peso de la carga, la capacidad del equipo y los riesgos 99%, la opción C y la opción D ambas sacaron 0%. La respuesta B es la correcta. Ya como lo vimos ahorita, siempre verificar el peso de la carga, la capacidad del equipo y los riesgos para la maniobra de izaje. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, que debe incluir el análisis de riesgo antes de ejecutar una maniobra de izaje. A, las condiciones meteorológicas del día. B, exclusivamente el tipo de grúa a utilizar. C, identificar peligros, controles y rutas de desplazamiento. O D, el nombre del operador
Los resultados quedaron así. Las condiciones meteorológicas del día 0%, exclusivamente el tipo de grúa a utilizar 1%, identificar peligros, controles y rutas de desplazamiento 99% y el nombre del operador y el color de los accesorios 0%. Perfecto, esto lo identifican ustedes claramente que en sus ATS y la respuesta es la C, la identificación de peligros y las medidas de control y por ende las rutas de desplazamiento. C. Muy bien, vamos entonces con la última pregunta. ¿Qué condición convierte una maniobra en un izaje crítico? A, levantar cualquier carga superior a 500 kilogramos. B, utilizar únicamente una grúa telescópica. C, superar capacidad, entorno o complejidad de la maniobra. O D, trabajar únicamente. Las respuestas quedaron así. Levantar cualquier carga superior a 500 kilogramos, 3%. B, utilizar únicamente una grúa telescópica 1%, se debe superar capacidad, entorno o la complejidad de la maniobra 95% y debe trabajar únicamente durante la noche, obtuvo 1. La respuesta correcta es la C, superar la capacidad. Me adelanté yo. Superar la capacidad del entorno, la complejidad de la maniobra. Muy bien, doctor Carlos. Tenemos unas preguntas en el chat. La primera que tenemos dice, en un lugar de cadenas podemos utilizar huella certificada. Sí, señor. Es lo correcto y es lo mejor que hay que usar. Pues les digo, hemos tenido muchos accidentes y muchos muertos. Les puedo mencionar dos, el estallido de un hígado y la amputación final de la pierna de un trabajador por la ruptura de cadenas y el latigazo que generó. Las cadenas no se pueden certificar, tocaría eslabón por eslabón, no son confiables. Las utilizan para el amarre de las cargas en las movilizaciones y en los camiones, ustedes los han visto, ahí no hay problema, pero nosotros en nuestras operaciones, eslingas, como ustedes lo están hablando, de certificadas de cable, según la capacidad y lo que ustedes necesitan, es lo mejor que hay que usar, ¿de acuerdo? Muy bien, la siguiente pregunta dice, la norma permite que se use una canastilla asistida por un montacarga dentro de una bodega de almacenamiento. No nos confundamos. Un montacarga no es para elevación de personal, ya se los dije. Lo que ustedes están hablando de canastilla con un montacarga, eso deben llamarlo, es un Genie Man Lift, un aparato específico, un equipo específico para el levantamiento de personal que tiene su propia canastilla, que tiene su propio dispositivo, pero no se pongan a inventar en usar una canastilla de las uñas del montacarga y menos en un embodegaje con lo delgadito que es ese equipo, con una muestra que se puede venir al frente con mucha facilidad. Utilicen y exíjanle a sus directivos, a sus supervisores, a sus gerentes o a los dueños de la empresa que les coloque un Genie-Man Lift de la capacidad que ustedes necesiten para una o para dos personas, que lo que requieran en la bodega, que es mucho mejor que utilizar por seguridad un montacargas con una canastilla, así digan que esté certificado. Doctor Carlos, así llegamos al final de esta acción educativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy Ustedes, pronto en muchas la gracias. próxima sesión de Tocomunidad este viernes ya. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Buen día. Por aquí hablando con el micrófono apagado, les decía que ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Les agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipediatalleresweb.com. Perdón, me equivoqué, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación y nuestro curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros y los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recuerdo que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Para eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla.
Bueno, antes de finalizar, quiero invitarlos a nuestro encuentro conversando con el experto en bioética. Este evento se va a realizar en Armenia, que es un espacio para reflexionar y conversar sobre los retos éticos en la salud y el trabajo. Los esperamos este 4 de agosto, la próxima semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Salón Colombia. La participación es gratuita, los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse en este código QR que aparece en pantalla. Por allá nos estaremos viendo y no siendo más, los dejo con el siguiente. En Positiva, compañía de seguros, creemos que aprender sobre seguridad y salud en el trabajo no solo debe ser informativo, sino también vivencial, participativo y significativo. Aprender no es repetir conceptos, es experimentar, reflexionar y transformar comportamientos. Por eso, entendemos el aprendizaje lúdico como una herramienta estratégica para fortalecer los hábitos de prevención, el autocuidado y la protección de la vida. Cuando las personas juegan, se involucran emocionalmente, participan activamente y recuerdan mejor lo aprendido. De este concepto nace Positiva Jugando, un kit de juegos serios diseñado para apoyar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de experiencias educativas dinámicas, accesibles y aplicables a distintos contextos laborales. Este kit integra gamificación, aprendizaje basado en retos y trabajo colaborativo, permitiendo abordar de forma práctica temas clave como identificación y control de riesgos laborales, seguridad vial, orden, el aseo y la organización del trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, promoción del bienestar físico, mental y psicosocial. La estrategia reúne 138 juegos educativos diseñados para aprender jugando, distribuidos en 3 grandes formatos. 51 juegos a gran escala, ideales para jornadas presenciales, actividades grupales, inducciones, pausas activas y espacios de sensibilización que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios simulados. 77 juegos de papel, prácticos, flexibles y de fácil implementación, que permiten reforzar conceptos clave de SST en espacios de formación, reuniones de equipos o procesos de acompañamiento continuo. 10 juegos digitales, que integran la tecnología al aprendizaje y facilitan la apropiación de contenidos de manera interactiva, especialmente en entornos virtuales o híbridos. Cada juego propone retos, preguntas, dinámicas colaborativas y situaciones reales del entorno laboral, fortaleciendo la capacidad de identificar peligros, prevenir accidentes y asumir el autocuidado como una responsabilidad compartida. Positiva Jugando está dirigido a afiliados, empresas, entidades y equipos de trabajo y se convierte en una herramienta ideal para procesos de capacitación, inducción y reinducción, sensibilización en cultura preventiva, fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando aprender se convierte en una experiencia positiva, el mensaje trasciende el aula y se transforma en acción. Ingresa a www.posipedia.com.co y descarga la cartilla de Juegos Serios, Positiva Jugando, para transformar tus espacios de formación en experiencias dinámicas de prevención, bienestar y autocuidado. Jugar también es aprender. Prevenir puede ser divertido.